buenas tardes para mí, porque yo hablo hoy acá desde Brasil y son como 2 de la tarde para nosotros. Hoy vamos a hablar un poco acerca de tipos de prótesis que pueden ser indicadas en rehabilitación de maxilares superiores desdentados, cómo hacer el preparo protético y el diagnóstico. Bueno, esta charla que vamos a hablar hoy es una Doctor Bernardes. Doctor Bernardes, ¿nos escucha? Oh, sí, sí, ¿me oyen? Perdón, doctor, sí, dejamos de escucharlo. Si podría reiniciar, por favor. Ah, no, me escuchan desde cuando empecé. Sí, Ah, ok, perdón, perfecto. doctor, muchas gracias. Nada. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos los compañeros desde México y buenas tardes para mí porque acá en Brasil son como 2 de la tarde. Hoy vamos a hablar acerca de los tipos de prótesis eh, que pueden ser indicadas en rehabilitación de maxilares superiores desdentados y cómo hacer el preparo protésico y el diagnóstico. Como decía, yo siempre en mi primer diapositivo divido mi nombre con el nombre de la doctora Ivette Sartori, porque la doctora Ivette Sartori fue quien efectivamente me entrenó acerca de este tema y muchas de las cosas que acá vamos a hablar, yo fui entrenado por ella, con una persona con quien yo tuve el privilegio de trabajar como 10 años acá en ILAPEL. Bueno, por muchos años la rehabilitación de maxilares siempre fue un grande desafío para la implantología mundial. No solamente por aspectos protésicos, pero sí también por aspectos cirúrgicos. Desde el primer artículo publicado por la equipo de Dr. Brannemark en Gotemburgo, Suecia, nosotros teníamos en las maxilas elevados índices de pérdida de implantes, especialmente cuando comparados con los resultados que teníamos en las mandíbulas. Este es un estudio que fue publicado en 77, el primer estudio con implantes en humanos hechos en titanio, publicados en idioma inglés. Dr. Brannemark y el equipo al final concluye que en cuanto a que en las mandíbulas no teníamos grandes problemas, las maxilas, debido a inadecuada anatomía e inadecuada densidad de ósea, normalmente teníamos problemas terapéuticos. Así que muchos de los implantes maxilares, como 80% solamente tenían éxito, el 20% con insuceso. Y en cuanto que en la mandíbula teníamos un índice de éxito mejor. Así empezó, Dr. Brannemark, que su equipo hacía los implantes en mandíbula, en la maxila, y se colocaban los implantes en aquellos que eran llamados de inválidos orales. Eran personas que utilizaban como prótesis totales, dentaduras, y después se cambiaban para prótesis híbridas o prótesis implanto soportadas, implanto retenidas. Bueno, Dr. Brannemark, cuando empezó, ya tenía un gran desafío. Y el desafío que ya se hablaba en esta época dice respecto a la fisiología de la pérdida ósea. La fisiología es que cuando perdemos un elemento dentario, un órgano dentario,
nosotros no perdemos solo la corona, pero perdemos toda la estructura de soporte. Y en especial en la maxila, esta rehabilitación, esta pérdida, esta remodelación es una remodelación un poco distinta de la mandíbula y tal vez un poco más compleja. En la mandíbula tenemos algo como una pérdida esencialmente vertical. Entonces tenemos acá las piezas dentales de cuando se pierden los dientes o que se pierde efectivamente el hueso alveolar y al final se quedan los pacientes con la basal de la mandíbula. Así que al final, cuando vamos a rehabilitar una mandíbula, tenemos que efectivamente rehabilitar los dientes y las estructuras que acá existían, estas estructuras de soporte inferiores a los dientes. Pero cuando hablamos de la fisiología de la pérdida de maxila, tenemos otros factores agregados, porque cuando sacamos un diente, al final nos quedamos, como podemos mirar en esta tomografía de un paciente que fue hecha, luego después de la remoción del diente, nosotros nos quedamos como algo como 0.7 milímetros de hueso vestibular, que es un hueso efectivamente, esencialmente cortical. Y al final nos quedamos acá, miren, con un hueso más palatino, que es hueso palatino, que es un hueso muy medular, que sí se reabsorbe, pero no se reabsorbe con la misma velocidad que este pequeño hueso delgado vestibular. Y ahí la pérdida, la remodelación ósea maxilar es mucho más horizontal que efectivamente vertical, distinto de la mandíbula. Y al final tenemos esta visión. Bueno, tenemos nosotros como rehabilitadores formas de hacer un diagnóstico del grado de esta remodelación. Por ejemplo, con tomografías podemos mirar el cuánto de hueso al final nuestro paciente tiene. Pero clínicamente también podemos utilizar de una visión directa un análisis clínica a donde miremos las estructuras. Como por ejemplo acá, pueden mirar que acá tenemos la papila incisal y la papila incisal, efectivamente cuando tenemos los pacientes sedéntulos con dientes, la papila incisal se queda en la palatina de los dientes. Así que cuando hacemos un análisis de un rebordo edéntulo y miramos la papila incisal en el alto de la crista, esto significa que toda la tabla ósea responsable por la posición de los dientes se perdió. Entonces, es muy interesante hacer no solamente un análisis tomográfica de imagen de nuestros pacientes, pero también nosotros recomendamos un análisis clínica a donde podemos mirar las estructuras anatómicas de los pacientes sedéntulos. Y así, con el tiempo, la pérdida horizontal se pasa y la vertical va se pasando y al final podemos ser pacientes con maxilares altamente atróficos a donde los cirujanos pueden utilizar en casos de maxilares muy atróficos, podemos hacer desde el punto de vista cirúrgico una reconstrucción parcial de esta maxila o utilizar implantes angulados o incluso utilizar el hueso zigomático de la maxila. Del punto de vista cirúrgico, estas son las opciones que tenemos. Bueno, pero del punto de vista protésico, tenemos otros desafíos. Es que al final esta rehabilitación anteroposterior también está muy relacionada con la estética de nuestros pacientes. Está muy relacionada con la fonética de nuestros pacientes, porque al final la maxila es una estructura importante para estas dos cosas. Bueno, así es una visión de un paciente después de esta pérdida avanzada. Bueno, los desafíos son,
en primer lugar, el índice de éxito de los implantes dentarios. Porque en la maxila la cualidad ósea es muy baja, baja densidad, y así tenemos los implantes con más pérdidas. Bueno, desde el punto de vista tecnológico, las compañías de implantes ya tienen hoy superficies de implantes que al final consiguen a elevar este índice de éxito en las maxilas. Por ejemplo, implantes con estructuras rugosas o implantes bioactivos, como es el caso del implante hidrofílico Aqua de Neodent, son implantes que al final resultan en un BIC más efectivo, el contacto hueso-implante más efectivo, un contacto más rápido y un más grande índice de éxito de sobrevida de estos implantes. Incluso estos implantes bioactivos hoy, cuando utilizados en sitios injertados, también podemos hacer al final un contacto hueso implante más alto, y así el problema de bajo índice de éxito en bajas densidades acaba se compensando. Un otro tema importante también para la rehabilitación de los maxilares dentos es la complejidad de la anatomía local. Tenemos estructuras como, por ejemplo, el sino maxilar, tenemos estructuras como la cavidad nasal. Entonces, tenemos estructuras faciales que limitan el posicionamiento final de nuestros implantes, o que al final dificulta, y es también más uno de los desafíos que acá tenemos. Y hoy, con los implantes angulados, o con técnicas como el approach palatino o implantes zigomáticos, conseguimos tal vez compensar un poco esta complejidad de esta anatomía del punto de vista cirúrgico. Y al final, más involucrado al tema protésico, tenemos la satisfacción de los pacientes. Bueno, la satisfacción de los pacientes estética es muy importante, porque al final nuestra sonrisa es determinada por la maxila. Entonces tenemos un índice de exigencia muy importante en la maxila. El posicionamiento de los implantes muchas veces está relacionada a emergencia de los implantes. La inclinación de los implantes vestíbulo-palatina, especialmente en prótesis que son prótesis con compensación dentarias, no de prótesis en compensación dentogengivales, también es un punto de extrema importancia. La inclinación mesodistal, la formación de papila, la forma de esta prótesis para la perfecta higienización de nuestros pacientes, estos son los desafíos de los maxilares del punto de vista protético. Así que la equipe de dentista, de los odontólogos, los protesistas, tiene que tener una buena relación con los técnicos, con los laboratoristas, para que también estos tipos de prótesis o que esas rehabilitaciones sean ejecutadas de la mejor manera posible. Bueno, entonces tenemos que ver aspectos relacionados a higienización, conforto, estética y fonética. Así que tenemos un problema y tenemos que buscar la solución. Bueno, como ya había dicho, la solución son muchas. Los tratamientos de los implantes de la superficie en caso de la cirugía, los diseños de implantes, para al final tenemos una estabilidad primaria más alta. Las técnicas de posicionamiento de implantes angulados o de posiciones distintas, la unión de los implantes, la distribución de los implantes, los formatos y tipos de prótesis, el planeamiento e incluso los materiales restauradores son las soluciones que tenemos hoy para el problema de los maxilares superiores edénticos. Así como yo hablaba, el hueso zigomático muchas veces se ha utilizado. El approach palatino, que es una técnica donde colocamos los implantes en la tabla palatina, visto que
la tabla vestibular se remodela. Tenemos implantes como estos acá, mira, muchas veces incluso con fenestraciones palatinas. Pero como tenemos un fenótipo, un biotipo gengival, una mucosa muy ceratinizada en la palatina de la maxila, en el palato de nuestros pacientes, nosotros acá en ILAPEL tampoco utilizamos biomateriales para cubrir estas fenestraciones palatinas, porque al final la encía, la mucosa, se queda acá muy estable a lo largo de los años y no tenemos problemas de exposición de los implantes en la cavidad oral. Pero sí en la tabla vestibular queremos evitar los implantes expuestos, porque por el facto de la mucosa vestibular ser un poco más delgada, y ahí sí podemos tener exposición de los implantes y un potencial problema clínico en nuestros pacientes. Esta técnica de approach es más una solución desde el punto de vista cirúrgico, como hablaba a ustedes. Pero el tema de mi conferencia hoy es hablar un poco de las soluciones desde el punto de vista protésico y focar las opciones de prótesis, entender un poco qué nosotros como rehabilitadores podemos hacer para solucionar los problemas de las maxilas edéntulas. Este caso acá, por ejemplo, es un caso muy positivo porque al final teníamos, mira, los dientes emergiendo directamente de los implantes. Entonces es un tipo de prótesis que nosotros acá clasificamos como prótesis de estética blanca o prótesis dentales. No son prótesis como esta acá, que es una prótesis de estética blanca y rosa, una prótesis dentogengival. Es una prótesis con una compensación protésica un poco más grande, más larga en comparación con la prótesis anterior. Entonces, tenemos distintos tipos de prótesis maxilares, inclusive prótesis removibles, que pueden hacer las encías removibles, las partes rosas removibles, o como sobredentaduras, y toda la estructura al final se queda removible. Tenemos que entender cuándo vamos a usar. Acá está un ejemplo de una overdenture o una sobredentadura, y gustaría acá presentar a ustedes cuándo usamos un tipo, cuándo usamos otro tipo. Bueno, incluso la tecnología CAD/CAM en los días de hoy nos ha ayudado mucho. Podemos, por ejemplo, hacer como estructuras, que son estructuras sucinadas, con un excelente acabamiento, estructuras hechas en tecnología digital, estructuras que son hechas en titanio, en cobalto cromo, en un metal muy resistente, y podemos tener incluso acá, mira, sobredentaduras con estas estructuras, con las fases paralelas, como attachments, ball attachments, o en el caso de Neodyne llamamos esto de equator. Son estructuras que nos ayudan a tenermos las sobredentaduras cipálato. Entonces la tecnología hoy te nos permitió hacer esto con costos más accesibles, con menos dificultades técnicas. Y acá un de los ejemplos de una estructura que tenemos así. Podemos utilizar prótesis mezcladas, a donde tenemos los dientes en cerámico y la estructura rosa en acrílico. Y son todos esos temas que gustaría de hablar con ustedes a partir de ahora. Bueno, nosotros antes de empezar la rehabilitación de una maxila siempre hacemos lo que llamamos de planeamiento reverso. El planeamiento reverso nada más es do que un análisis antes de la instalación de los implantes dentarios, a donde tenemos que hacer un análisis estética y funcional de nuestros pacientes.
queremos entender y queremos rehabilitar la estructura del aparelho estomatognático de nuestros pacientes. Entonces, nosotros acá no nos basamos en las prótesis antiguas de los pacientes. Cuando un paciente viene con prótesis antiguas, nosotros siempre empezamos del cero. No nos interesa si la prótesis fue hecha como a 1 mes, 2 meses, pero sí, si la prótesis fue hecha en la consulta en la oficina, en la consulta de un otro profesional, nosotros preferimos empregar nuestra filosofía. Y siempre empezamos de cero, como si empezamos la prueba de los dientes en cera, la prueba en cera, empezamos todo un nuevo planeamiento y nunca nos basamos en las prótesis que los pacientes ya tenían. Porque queremos así hacer una perfecta análisis de esta pérdida ósea. La pérdida ósea tiene total relacionamiento con los soportes de los tejidos. Así que si tenemos una prótesis total previamente hecha, que tal vez no tenga una buena relación con los tejidos blandos, o una prótesis más vieja, a donde se pierde la dimensión vertical, tenemos alteración de los tejidos, porque los dientes se relacionan con los tejidos. Por esto queremos analizar con una nueva pieza las estructuras para efectivamente entender la relación de los dientes con los tejidos blandos. Entonces acá un ejemplo de una paciente que está sin la prótesis, y acá un ejemplo, la misma paciente con la prueba de los dientes en cera, a donde nosotros empezamos la prueba desde cero. Una cosa muy interesante que tenemos que analizar es que prótesis totales tiene una cobertura vestibular en acrílico, y esta cobertura acá del fondo del sulco tiene sí una gran influencia en los labios de nuestra paciente. Por eso que tenemos que hacer el análisis de los dientes en cera, pero es muy interesante hacer un análisis de los dientes en cera si utilizarmos o si la flange o si el acrílico acá. Bueno, entonces tenemos que hacer el análisis y en el momento de las pruebas sacar toda esta resina que se queda entre los caninos. De canino a canino en los dientes de los pruebas de los dientes en cera debemos sacar para hacer una prueba clínica de nuestro paciente, para entendernos, mira, acá está un ejemplo, si la flange, acá está el alvéolo de nuestro paciente, y tenemos que entender si esto va a haber un impacto en la estética labial. Esta prueba es de extrema importancia. Entonces tenemos que entender si este sulco nasolabial, acá está un ejemplo, la paciente, mira, encuéntrase sin la resina adelante, solo con los dientes posicionados. Entonces tenemos un soporte dentario, pero no tenemos un soporte acá. Y mira que en esta paciente tenemos un sulco más evidente. Esta paciente, cuando usaba la prótesis convencional, la dentadura total, tenía acá un mejor soporte de este tejido. Y cuando hacemos la prueba, antes de instalar nuestros implantes, estamos entendiendo si la paciente va a se quedar contenta o si vamos a atingir las expectativas de la paciente con uso de una prótesis híbrida, implante soportada, implante retenida. En caso la paciente no guste de la estética, teníamos acá que tal vez utilizar una prótesis con una encía destacable, una encía removible, o hacer una prótesis overdenture, a donde tenemos la flange toda. O tal vez la paciente tenga que hacer algún filling o prehengimentos con ácido hialurónico y con fillings, a donde podemos tener un soporte acá de los labios. Entonces, todo esto tiene que ser planeado antes de la instalación de los implantes dentarios.
En los días de hoy hacemos esta prueba funcional, clínica, no solamente con los dientes de cera, pero ya hacemos con la prueba del encerado. Mira que cuando hacemos la prueba del encerado ya mapeamos dónde van a quedar los caninos y los incisivos centrales. Así que ya tenemos estructuras de referencia que van a ayudar a saber a dónde efectivamente vamos a remover esta flange o esta porción anterior de la base de la prueba. Así hacemos la análisis. La análisis es un análisis que yo gusto de llamar de análisis vertical y análisis horizontal. La análisis vertical tenemos la siguiente análisis. Cuando mi paciente está sonriendo, miramos la línea del labio superior. Y si la línea del labio superior se encuentra justo con la mucosa remanescente, así como en este caso, esto nos indica que es una prótesis dentaria. Una prótesis que no va a haber una compensación dentogengival. Es una prótesis solo dentaria. Este es el análisis vertical. Analizamos si nuestra prótesis va a tener la estética blanca y rosa o solamente la estética blanca. Mira, este es un caso limítrofe a donde teníamos una poca cantidad de rosa. Si la paciente quiere hacer una prótesis solo de estética blanca, acá tenemos dientes más largos. Y ahí tenemos que analizar si esto ha un impacto en la estética estrodal. Y entonces tenemos que entender cuánto de la papila se presenta cuando el paciente está haciendo el sorriso grande, el sorriso natural de él. Esta ya es una prótesis con una compensación más grande. Mira, tenemos una compensación grande, así que muy difícil hacer una prótesis dentaria. Tenemos que hacer una prótesis dentogengival. Y acá, más una vez, la análisis vertical de una prótesis dentaria. La análisis horizontal es un análisis en el sentido horizontal que dice respecto a la soporte del labio que yo hablaba a ustedes anteriormente. Entonces, la análisis horizontal se relaciona con la posición final de los tejidos blandos y los soportes de estos, ¿ok? Entonces, esas son las análisis que hacemos, análisis vertical y análisis horizontal, y normalmente hacemos estos acá, en esta fase, a donde estamos con la prueba de las bases de cera. Ok, ¿por qué eso es importante? Porque eso tiene un impacto directo en el tipo de prótesis. Si, por ejemplo, tenemos una prótesis con grande pérdida vertical, como esta, esto significa, doctores, que vamos a hacer una prótesis dentogengival. Y una prótesis dentogengival, preferencialmente, vamos a hacerla una prótesis del tipo híbrida, implanto retenida, implanto soportada, y una prótesis metaloplástica. Una prótesis con los dientes en resina. La estética rosa en resina. ¿Por qué no hacemos preferencialmente estas prótesis con grande compensación cerámica? No las hacemos cerámica porque la cualidad de las cerámicas rosas no son de las mejores. Efectivamente sabemos que es mucho más fácil para nuestros laboratoristas hacer una estética rosa más natural con resinas, con compósitos. Con cerámicas es muy difícil. No tenemos tantas opciones de colores, tantas opciones de customización para una perfecta estética rosa. Son muy pocos los laboratoristas que dominan esta técnica. Y así, por eso hacemos prótesis dentogengivales en resina acrílica y una prótesis híbrida.
Y nosotros, de nuestro grupo, con la técnica de One Step Hybrid, con la técnica del asentamiento pasivo, nosotros no hacemos una provisoria cuando el diagnóstico es de una prótesis protocolo o una prótesis dentogengival. Cuando tenemos una prótesis dentaria, una prótesis como esta, ahí sí es necesario o puedes utilizar una prótesis cerámica. La prótesis dentaria es preferencialmente cerámica, porque al final la estética blanca conseguimos tener un grande éxito utilizando las cerámicas que tenemos disponibles los días de hoy. Estas prótesis cerámicas exigen un uso de una prótesis provisoria, porque acá tenemos que formar las papilas. Doctores, ¿se recuerdan que cuando nuestros pacientes llegan con los dientes condenados o con una total, la posición final de nuestras papilas o de nuestros dientes va a cambiar por completo? Así que necesitamos hacer un nuevo perfil de emergencia de todos los dientes de esta prótesis total. Y por eso que cuando hacemos una prótesis dentaria, necesitamos de una prótesis provisoria. Y preferencialmente rehabilitamos nuestros pacientes con una cerámica. Bueno, esto es muy importante, porque al final la decisión y el presupuesto de nuestro paciente está totalmente relacionado con estos diagnósticos. ¿Se recuerdan, doctores, que los diagnósticos previos que yo hablaba son los diagnósticos antes de la instalación de los implantes, con la prueba de los dientes en cera? Y también yo hablaba que esta prueba de los dientes en cera tiene un importante impacto en el relacionamiento de los tejidos con los tejidos blandos. Y yo hablaba de incluso necesidad muchas veces de prótesis removibles para un soporte de los labios y de una manera que facilite o permita una correcta higienización de estas prótesis por nuestros pacientes. Y esto acá es un ejemplo de una técnica que fue sugerida por doctora Yvette acá en Milapel, a donde utilizó un attachment, un ball attachment en la vestibular de esta híbrida con la intención de tenemos una encía removible o una epítesis con grande retención gracias al uso de este encaje de semiprecisión. Entonces es más una idea, un tip que ustedes pueden hacer para utilizar prótesis con encías removibles. Y esto acá funcionó muchísimo bien. Bueno, entonces hicimos este análisis y una vez que hacemos este análisis tenemos que determinar el plan de tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, como hablaba, estas prótesis acá normalmente no hacemos con provisionales. Muchos profesionales utilizan estos cilindros que llamamos de barras distales para confección de prótesis provisionales cuando deciden hacer híbridas para nuestros pacientes. Las barras distales ayudan mucho porque ya tienen una estructura como en metal que funciona como un cantilever, mira, y así impide que los provisionales se rompan en el sitio de cantilever y utilizan esto con gran frecuencia. Pero nosotros acá en Europeo todavía no utilizamos. Hicimos estudios que fueron liderados por la doctora Yvette también, a donde ella hacía en dos grupos de pacientes, prótesis con la estructura en resina, y prótesis con una técnica del asentamiento pasivo de One Step Hybrid, donde teníamos una estructura metálica fuerte en medio, y comparando los dos grupos, miramos acá en otro estudio con estos grupos, comparábamos esta técnica
con la técnica que usamos, a donde tenemos la estructura metálica, y al final no había diferencia estadística en el éxito de los pacientes. Lo que estoy intentando hablar es, bueno, si yo tengo la estructura metálica, tengo el mismo índice de éxito si yo no tengo la estructura metálica. Pero si yo no tengo la estructura metálica, a costear una prótesis provisoria, entonces nuestra pregunta era, ¿para qué hacer una prótesis provisoria que tiene más costo si no es necesidad? Si tenemos los mismos valores de éxito, tenemos que hacer, entonces que hacer las prótesis definitivas. Y el gran problema, el gran desafío era cómo hacer las prótesis definitivas, porque muchas de las veces tenemos que hacer como puntos de soldadura. Tenemos que hacer pruebas de las estructuras metálicas. Y si vamos a hacer nuestros casos de arcos totales en situaciones de carga inmediata, ¿cómo vamos a hacer esto rápido? ¿Cómo vamos a instalar nuestros implantes, obtener buena estabilidad primaria y en 1 o 2 días instalar una prótesis con la estructura metálica lista en la boca de nuestros pacientes? Bueno, nosotros acá decidimos no hacer más puntos de soldadura. Decidimos en manejar siempre los casos de híbridas con la técnica del asentamiento pasivo, a donde yo no voy a entrar en muchos detalles acá, porque doctora Yvette en este curso, acá en inteligencia dental, en mayo, ya presentó con más detalles la técnica del asentamiento pasivo. Ustedes pueden mirar la charla de ella, que fue hecha en mayo, que era una charla a donde nosotros, el doctor Yvette presentó mejor esta técnica, a donde nosotros presentamos la forma de fabricación, métodos para la fabricación, métodos para la fabricación de estas estructuras sin la necesidad de puntos de soldadura y con extrema pasividad, ¿ok? Entonces, si quieren entender un poco más de esta técnica, pueden mirar esta charla que fue hecha en 25 de mayo de este año con doctora Yvette. Esta, que es un... Doctores, esto funciona como una T-base, una base en titanio. Y yo incluso hago una broma y digo a la gente, mira, hoy todo es un T-base, una base en titanio, y yo hago una broma diciendo que nosotros de Neodent ya manejamos las bases en titanio desde 1999, porque la técnica del asentamiento pasivo funciona como una base en titanio. Es una técnica que tenemos una estructura en titanio que es atornillada pero cimentada en la estructura principal, ¿ok? Entonces es como esto, pero la diferencia es que usamos asentamiento pasivo en casos de estructuras que son estructuras calcinables, no estructuras en CAD/CAM. Sin embargo, puede hacer por los dos métodos. Puede utilizar para calcinable o para confección por CAD/CAM, por usinaje. Bueno, a esta técnica le llamamos de one-step hybrid. Esta técnica de asentamiento pasivo es una técnica efectivamente laboratorial, porque para nosotros dentistas hacemos el mismo paso a paso que utilizamos de un arco total, que la confección de estos planos de encerado, de impresiones. Para ahora con esto en manos, nosotros hacemos las pruebas que hablaba, que describía a ustedes para el correcto diagnóstico del tipo de prótesis que vamos a hacer. Pero mucha gente a veces no entiende por qué, tal vez entienda, porque mucha gente a veces utiliza las prótesis antiguas de los pacientes. Yo imagino que la gente piensa, Sergio, son como, mira, son como una consulta de impresión, la segunda impresión, una tercera consulta de las pruebas de encerado, una cuarta consulta de las pruebas de los dientes de encera. Y Sergio,
al final perdemos mucho tiempo y por eso utilizamos las prótesis antiguas de los pacientes. Pero doctores, hay formas de se hacer estas pruebas o este paso a paso convencional de forma más simpática, así diría, de forma más simple. Por ejemplo, mucha gente me reclama o me habla, Sergio, las bases en acrílico, cuando yo coloco para hacer las pruebas en la boca de mis pacientes, ellas se sueltan, se despegan fácilmente. ¿Y por qué ustedes no hacen las bases en acrílico con la flange o con la parte vestibular con una resina flexible, con una resina que no es rígida? La resina rígida que usamos para la cobertura palatina tiene unión química con estas. Entonces, pueden pedir a los laboratoristas que hagan las bases de prueba con una resina más flexible y así las bases de prueba van a quedar, no van a despegar. Otra cosa que mucha gente se pierde un poco. Sergio, cuando yo hago la prueba de lo encerado, mira, las ceras son rojas, los labios de nuestro paciente son rojos, las estructuras, las mucosas son rojas. Entonces yo no consigo mirar la curvatura de SPI, yo no consigo mirar la posición de los dientes, yo no entiendo muy bien cómo hacer un buen planeamiento previo. Doctores, si ustedes utilizaren una fita blanca y colocar una fita blanca arriba de estos dientes, de esta cera, disculpa, y colocar en la boca de los pacientes de ustedes pueden ahora mapear la curva de SPI, que es la curva del labio inferior, y pueden incluso mapear el corredor bucal con más facilidad. La ventaja de usar en la fita blanca es que, por ejemplo, si quieren hacer una curvatura de SPI o la línea del labio inferior más agresiva, pueden sacar solamente, mira, sacamos la fita exactamente donde queremos, la cantidad de cerado que queremos sacar. Entonces, estas técnicas son simples y que nos ayudan al final a tener la posición de los dientes estéticamente aceptable, que es muy crítica en la maxila. Doctor Bernardes, ¿nos escucha? Una disculpa, queridos idontonautas. Perdimos conexión con el doctor Sergio Bernardes. Estamos intentando rehabilitar. Doctor Bernardes, ¿nos escucha? Doctor Bernardes, ¿nos escucha?
Doctor Bernardes, no logramos escuchar. Son de los dientes va a nos ayudar a hacernos un guía multifuncional, que es solamente ¿hola? ¿Me escuchan? Sí, ahora lo ¿Hola? escuchamos, doctor. Lo perdimos Ok, unos 3 o 4 perfecto. minutos, doctor. Tuvimos problemas con la conexión y dejamos de escucharlo. Ok, perfecto. Pero ahora me escuchan, ¿sí? Ahora lo escuchamos muy bien. Ok, perfecto. ¿Y miran mi presentación? Sí, en este momento vemos su ¿La presentación. pantalla? Ok, perfecto. Entonces volvemos. ¿Sí? ¿Se mira? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces, como decía, nosotros tenemos estos diapositivos son ejemplos de un clone o de una copia de una prótesis mandibular. Pero estamos hablando de maxila y usamos la misma técnica en la maxila. ¿Ah? Entonces, básicamente copiamos la prueba de los dientes en cera. Y con esto, que llamamos de guía multifuncional, ejecutamos esta técnica de one-step hybrid, a donde vamos a hacer los implantes y al final vamos a instalar los implantes y usar esto como un guía de impresión, un guía para registro de la mordida de los pacientes y transferencia para el laboratorista para que él ejecute la técnica del asentamiento pasivo. Incluso es una pieza muy buena para diagnóstico. Acá un ejemplo de mandíbula, a donde acá, mira, por eso los hacemos esta pieza en resina transparente, es que cuando hacemos la prueba en boca, por ejemplo acá, mira que los molares tienen como 7 a 8 milímetros y acá abajo miramos la encía. En este lado, esta prueba significa que tenemos espacio para la infraestructura acá en el medio. Pero que en el otro lado, mira que la encía hay como un poco de hueso que invade el espacio protésico. Entonces acá sería importante hacer una osteotomía abajo. Entonces esta pieza nos ayuda incluso a hacer este paso a paso, nos ayuda incluso a hacer un buen diagnóstico cirúrgico, no solamente protésico. Bueno, es como una prueba, un análisis previa a la instalación de los implantes para que nosotros no tengamos ningún tipo de susto, para que nosotros en el día de nuestra rehabilitación no ejecutamos cosas como esta acá. Esto aquí es un caso de una paciente que veo a nosotros acá en Illapel y que tenía los implantes posicionados y yo estoy cierto que los dentistas que ejecutaron esto basados en la posición de una dentadura antigua, vieja, a donde la paciente tenía probablemente perdido la dimensión vertical, porque mira qué cosa rara se pasaba. Cuando la paciente tenía la maxila y la mandíbula así como una compensación anterior, y en la parte posterior no hay compensación dentogingival. Cuando nosotros sacábamos la prótesis, sacamos la prótesis, mira qué pasaba. La compensación anterior era efectivamente un sitio donde no se permitía la higienización. La barra posterior se quedaba muy delgada. Acá probablemente va a haber una fractura de este cantilever. Mira,
los pacientes no consiguen higienizar esto. Tal vez porque, como la rehabilitación fue hecha vaciado, o teniendo como base la estructura anterior, se perdió la dimensión vertical y no se restableció. La dentadura vieja no era una buena referencia. Y esto son cosas que miramos muchas veces, ¿ah? Cuando hacemos prótesis híbridas, metaloplásticas, y a veces los implantes no sufren, ¿ah? Los implantes no tienen perimplantitis. Estas son imágenes de estas prótesis, un implante de estas prótesis. Nosotros sabemos que las prótesis maxilares tienen que tener un design, un formato que permita la higienización. Tenemos que tener una forma redondeada, una forma en bala, y nosotros publicamos un estudio hablando acerca del design, del diseño ideal de las prótesis. Y nunca un diseño puede ser en cela de estas prótesis tortales. Las prótesis que muchas veces muchos dentistas los entregan a los pacientes son hechas así. Esto nunca el hilo dental llega en el sitio para la correcta higienización. El correcto design tiene que ser así, redondeado. Y esto es la prótesis que cambiamos de la paciente, que tenía una forma en cela y ahora sí una prótesis con una forma que permite la higienización. Entonces, cuando hacemos la prótesis, antes de instalar la prótesis en nuestros pacientes, pegamos la pieza en la clínica, simulamos la higienización antes de colocar en la boca del paciente. ¿Cómo hacemos esta simulación? Así, como el video presenta a ustedes. Mira, pegamos el hilo dental y pasamos por toda la estructura. Y si el hilo dental tiene contacto con la estructura, esto significa que en el futuro nuestro paciente va a higienizar. Pero si tiene un sitio de retención, esto no es aceptable. Tenemos que sacar estos espacios, estas resinas que están en cela, porque si no va a haber, sin embargo, va a haber un sitio de acúmulo de alimentos. Obviamente, cuando hablamos de prótesis cerámicas, esto es un poco menos problemático, porque al final las cerámicas no tienen tanta adherencia de placa bacteriana, pero como hablamos de prótesis metaloplásticas o híbridas, ahí sí tenemos que tener un gran cuidado, ¿ok? Y obviamente no podemos sacar mucho, porque si sacamos mucho vamos a tener un problema fonético. Entonces tenemos que sacar lo suficiente para que haya efectivamente un contacto de la prótesis con la encía de nuestros pacientes, ¿ok? Bueno, esto es lo que deseamos para nuestros pacientes. Así que cuando vamos acá a mirar un ejemplo de un caso, un paso a paso de un caso de maxila edéntola, ¿cómo hacemos? Nosotros hacemos así. El paciente viene y acá está la prótesis del paciente que ellos tenía. Este fue un caso que fue ejecutado por la doctora Yvette. Yo solamente acompañé y empezamos a hacer las impresiones y las pruebas en cera. Y mira las pruebas de cera que fue hecha. La sonrisa de la paciente efectivamente permitía un buen soporte del labio. Permitía una prótesis que es una prótesis dentaria. Y como había dicho, si es dentaria, preferencialmente hacemos esta prótesis en cerámica. Y tiene una cosa que hacemos, si es dentaria en cerámica, normalmente utilizamos una técnica de los implantes guiados. ¿Por qué que cuando tenemos una prótesis con compensación dentaria hacemos guiados? Porque queremos la posición de nuestros implantes del punto de vista protésico con una emergencia perfecta. Ahí, cuando hacemos una prótesis que es una prótesis híbrida dentro gengival, no es tan necesario así hacernos guiado, porque al final
la estructura acá, la estructura, la parte rosa es protésica. Entonces la posición de nuestros implantes no necesita ser así tan perfecta. Mira, doctores, como el diagnóstico es muy importante. Es que incluso define el tipo de cirugía que vamos a hacer. Si vamos a hacer una cirugía guiada o si vamos a hacer una cirugía en las manos libres, como llamamos. Porque si es dentaria, mejor hacerla guiada. Y así fue lo hecha para este paciente. Acá están las pruebas, que distinto de estos, era un ejemplo acá de un otro caso, mostrando la distinción. Y las pruebas al final indicaban la ejecución de una técnica guiada. Llamamos a esta técnica del NGS o Neodent Guided Surgery, a donde vamos a instalar nuestros implantes con auxilio de una férula que nos ayuda a un posicionamiento en relación a los dientes. Entonces, mira que el perfil de emergencia es un perfil a donde los implantes salen dentro de los dientes. No tenemos un implante de riesgo del implante se salir en una papila y así, que es una fuerte indicación para esta técnica, las prótesis maxilares dentales. Y acá está, los implantes que fueron ejecutados. La cirugía fue ejecutada por el doctor Genio Tomé. La prótesis, como había dicho, fue ejecutada por la doctora Yvette. Y ella lo es prótesis provisional. Todo hecho arriba de la prótesis provisional. Y una vez que la prótesis provisional definió el perfil de emergencia, el paciente ahora, acá están algunas imágenes de la cirugía, el paciente ahora va a ejecutar la prótesis fija. Entonces, la impresión, acá está la provisional, mira, la provisional presionando la mucosa para tenermos el perfil de emergencia. 6 meses después, el paciente regresa con la mucosa, con el perfil de emergencia definido, una imagen extraoral del sorriso del paciente, y ahora que los tejidos blandos están todos ya establecidos, el perfil de emergencia, efectivamente se hace una nueva impresión. Mira acá transfiriendo para el articulador la posición de los dientes, una nueva impresión y la posición de los dientes definida puede ser utilizar como una base en la vestibular para una copia del posicionamiento de los dientes del provisional, que va a servir como un guía para nuestro técnico. No solamente eso, puede individualizar la guía anterior de los articuladores, como después que se hace la impresión y la transferencia de los implantes, se tiene esto montado en articulador, se saca el provisional del paciente, se coloca el provisional del paciente en el articulador y se coloca una resina Duralay acá en el pino incisal, en la mesa incisal, y se hacen los movimientos con los provisionales en posición. Entonces, cuando hacemos una maxila en cerámica, usamos el provisional para customización de la guía incisal del articulador. Entonces, hacemos un guía, mira, acá es un índice de posición de los dientes del provisional, a la mesa incisal siendo hecha acá, mira, con la resina y una personalización con el provisional. El provisional va a crear este diseño acá anterior en la resina y esto al final tenemos lateralidad, protrusión y retrusión y que es la relación céntrica y esto al final es la guía que el laboratorista puede utilizar para hacer una cerámica con el mínimo de necesidades de ajuste en clínica, ¿ok?
Entonces esta técnica de la personalización del guía es una técnica que usamos mucho en los casos de arcos totales ceremonales como una referencia. Fue hecho la prueba de la estructura metálica y acá está la rehabilitación cerámica final de este paciente, el caso como se empezó, el caso como se terminó y un follow-up de 12 meses de este caso. Este es un otro caso que es un caso con una compensación más grande. Entonces mira que la paciente llegó muy mal, y teníamos una prótesis superior mal, con los dientes inferiores también mal y una prótesis mal, y se empezó del cero. Se empezó haciendo las pruebas de los dientes sin cera, todo el paso a paso del planeamiento reverso que ya había hablado a ustedes. Acá está una prueba. Cuando se tiene dientes, efectivamente es más difícil de entender la estética, de mirar la posición de los dientes finales. Y primero si es la mandíbula. En todo caso bimaxilar, doctores. Empezamos rehabilitando por la mandíbula. Entonces la paciente es en la mandíbula y ese ahora una total superior. Y acá ya tenemos la paciente con la rehabilitación inferior, final y una rehabilitación en una dentadura inmediata, una prótesis inmediata superior. Y cuando la paciente que teníamos ya hecho nosotros mismos, la prótesis superior e inferior, el equipo decidió en reempezar del cero, efectivamente por el tema de entender ahora mejor el planeamiento reverso. Entonces, si es una nueva prueba en cera, como 6 a 8 meses después que la paciente volvió de la rehabilitación inferior. Entonces, mira que esta nueva prueba en cera, mira, doctores, que cuando se sacó la flange entre caninos, casi no había hueso. Mira que la cantidad de compensación protésica. La parte protésica era muy larga. Y esto se diagnosticó en la fase de planeamiento previo. Y acá está la prueba de los dientes sin cera con una gran estética rosa. Y cuando se hace el análisis ósea, esta paciente se indicó implantes zigomáticos. Normalmente es así. Paciente que tiene una gran compensación es que perdió mucho hueso y normalmente tenemos que utilizar técnicas de anclaje de implantes distintas para rehabilitar a los pacientes. Entonces, así sí es. Acá los dientes en prueba, en cera. Entonces, se pega los dientes en cera y se hace el clone, el guía multifuncional. Y esto ayuda al cirujano a planear la posición de los implantes durante la cirugía. En este caso se usó un prototipo para posicionar los implantes y incluso los zigomáticos. La paciente fue en ambiente hospitalar para instalar los implantes zigomáticos y el día siguiente volvió y se utilizó del guía multifuncional para unión de estos cilindros, de estos casquillos de impresión y utilización y unión entre ellos y con la guía multifuncional. Un registro interoclusal, la guía posicionada, impresión, envío de esto para el laboratorista, a donde ello ejecutó la técnica del asentamiento pasivo. En este caso utilizamos arriba de los implantes zigomáticos los pilares que llamamos de transepiteliales, que son como pilares que permiten una pasividad más fácil de la infraestructura metálica. Aquí tenemos un índice ejecutado previamente. Este índice fue ejecutado durante la prueba de la incera, antes de la cirugía de la maxila. Y este índice permite que el laboratorista pueda hacer el encerramiento en dirección de la prótesis de la infraestructura en relación a los dientes. Entonces acá tenemos
la infraestructura hecha, la utilización de los dientes y la prótesis final, la cimentación de los casquillos de titanio del asentamiento pasivo. Entonces, en un día de trabajo, impresión por la mañana y entrega de la prótesis o en el final del día o en el día siguiente. No se sufre con esto. La paciente puede instalar la prótesis en el día siguiente. Entonces, acá está la visión de este caso final. Ahora sí, con las prótesis superior e inferior. La prótesis inferior, un nuevo posicionamiento de diente fue necesario. Y así como el caso se empezó y como el caso se finalizó. ¿Okay? Tenemos este artículo como una referencia muy interesante para esta técnica de one-step hybrid o de asentamiento pasivo, a donde se presentó el resultado clínico de estas prótesis ejecutadas en pacientes acá de ILAPEL. Bueno, esto es lo que se dice respecto a la rehabilitación de maxilares. Al final, esto era lo que yo efectivamente gustaría de presentar a todos. Y ahora en mi reloj son como 3:07 de la tarde. Y como habíamos planeado una charla de 1 hora, yo ahora estoy abierto para las preguntas relacionadas a este tema. Muchas gracias, doctor Sergio Bernardes. Agradecemos su interesante conferencia. Le pido 2 minutos, por favor, para que nuestros queridos idontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital. Y regresamos con usted en 2 minutos, doctor. Muchísimas gracias por su excelente conferencia. Ok, gracias. Les recordamos, queridos idontonautas, que todas sus inquietudes pueden escribirlas a través del panel de preguntas para que el doctor Bernardes nos haga favor de responderlas. Doctor Bernardes, ¿tiene listo su panel de preguntas? Un segundo. Questions. Sí, yo tengo acá. La primera pregunta es del doctor Héctor Morelos Canseco. Solo una. Ok, déjame solo. Ok, ahora sí. Doctor Héctor, ¿a qué horas fue? A las 10:40. Si gusta, ¿le leo las preguntas, doctor? Sí, solo quiero me encontrar. Ah, y acá está. Ok. Ok, excelente. Doctor Héctor Canseco, ¿sí? Sí, correcto. Excelente plática. En caso de llegar a perderse un implante colocado y rehabilitado con porcelana. Aumenta el índice de éxito de colocar un material más ligero como resina. Saludo desde
Villahermosa, Tabasco. Doctor Héctor, no, los índices de éxito no se refieren al tipo de material. Fue esto que tenemos, esto es lo que tenemos visto últimamente. Así que si rehabilitamos una maxila con cerámica o con metaloplástico, los índices de éxito de los implantes, mismo los implantes que son reinstalados, en el caso de, por ejemplo, una pérdida como tú mismo sugirió, los índices de éxito son los mismos. Pero sin embargo, cuando se pierde un implante y es necesario cambiar la prótesis, porque esto es un tema que también a mí me preocupa. Cuando se hacen, por ejemplo, pocos implantes, como técnicas como Allen 4 o técnicas de poco implante, cuando se pierde un implante, se pierde todo. Pero cuando se manejan 10 implantes, dependiendo del implante, no perdemos la prótesis. ¿Ok? Entonces, si no se pierde la prótesis, podemos reposicionar el implante, pero un implante perdido efectivamente exige una prótesis provisoria, hecha en acrílico. Entonces tenemos dos situaciones. Situación 1, un implante perdido en una prótesis cerámica. Tenemos que hacer un nuevo implante y una nueva prótesis provisional y después una nueva prótesis cerámica. Situación 2, un implante perdido en una prótesis metaloplástica. Hacemos un nuevo implante, una nueva metaloplástica y la ventaja, no necesitamos de una prótesis provisional y ya podemos hacer la prótesis final con la técnica de One-Step Hybrid. ¿Okay? Entonces, al final, la única diferencia es que si pierden un implante en prótesis cerámica, digamos, los costes son más grandes. Y si pierden un implante en prótesis metaloplásticas, los costes son más bajos. ¿Ok? Pero volviendo al tema de Allen 4. Cuando hacemos 6 implantes, podemos a veces sacar uno de los implantes que se perdió y no se pierde la prótesis. Porque aún con 5 implantes sigue muy bien. Solo se pierde la prótesis si es el caso de se perder los implantes en cantilever. Doctor, es una prótesis de maxila. Nunca podemos tener un cantilever más grande que un diente. ¿Ok? Así que el cantilever tiene que ser del máximo de un molar. O sea, el implante más distal tiene que ser el implante que se emerge en segundo premolar. Por eso que cuando hacemos técnicas con pocos implantes como Allen 4, tenemos que primeramente instalar los implantes distales, los implantes que tienen que emergir en premolar o en molar. Y después los implantes anteriores que tienen que emergir en incisivos laterales preferencialmente o en caninos. ¿Ok? Entonces se empieza de lo más críticos para los más adelante. En caso de 6 implantes, se colocan 1 o 2 implantes en los espacios edéntulos remanescentes y bueno, en caso de maxila es lo que nosotros manejamos más. En mandíbula 4 implantes es más aceptable porque los índices de éxito de mandíbula son más grandes. ¿Ok? Ok, la segunda pregunta. No se escucha bien. Es de la doctora Lina María Benavides, doctor. Y pregunta, Sí, ¿debe existir siempre la misma compensación de resina o acrílico en la prótesis a nivel gingival? ahora sí, ahora me encontré acá. Debe ser siempre la misma compensación de resina o acrílico en la prótesis a nivel gingival. No, no. La compensación de resina o acrílico son las mismas. No, no hay un link entre compensación de resina o acrílico. No necesitamos nos preocupar con esto. No necesitamos nos preocupar con esto. Lo que tenemos que entender es el cuánto de compensación es necesario. Y si puede ahí se hacer con compósito o con resina rosa. No hay una relación entre el nivel de compensación
el tamaño de los dientes. No, si manejamos con 5 o 6 implantes se va muy bien. La pregunta ahora de doctora Marisha Castro. ¿En qué caso se debe colocar la barra para cantilever? En la presentación, en la barra va únicamente al implante distal. Al futuro no hay problema de hiperplasia gingival. Bueno, la barra de cantilever normalmente colocamos solamente en la barra del implante más distal, ¿ok? Y esta barra incluso puede ser adaptada, o sea, el doctor puede, si deseas, puede sacar, sacar un poco de la barra para que ella se adapte a la anatomía del paciente. Efectivamente, para evitar esta hiperplasia gingival. O sea, queremos la barra, la forma de la barra adaptada a la anatomía remanescente. Obviamente que la resina que va arriba es lo que va a ayudar más. Es la resina que efectivamente va a formar la forma anatómica. Pero la barra colocamos en el sitio distal y así funcionamos. A veces, cuando la distancia en los implantes centrales son más largas, si puedes sí colocar una barra distal entre dos implantes, solo con la intención de evitar una puente muy grande en acrílico y al final tenemos una estructura más reforzada. Pero es más raro se hacer esto en mandíbula, en maxila, porque al final las barras de maxila son barras más pequeñas, más delgadas. En mandíbula tenemos barras más grandes y a veces hacemos esto más, pero es raro. La pregunta número 4 ahora es de la doctora Marisha Castro de nuevo. ¿Se puede hacer una prótesis de arco completo cerámico inferior planificando una Allen 4 siendo el antagonista dientes naturales e implantes? Sí, se puede hacerla, pero cuando se hace una prótesis en dentes cerámicos y caso el antagonista sea cerámicos, nosotros recomendamos fuertemente el uso de placas oclusales para evitar, para proteger la rehabilitación. Entonces, placas son muy interesantes cuando tenemos los dos arcos en cerámicas. Si tienes el antagonista en dientes naturales o en una híbrida, no es tan necesario. Pero si es resina contra resina, es muy interesante. Y solo un comentario a más cerca de esta pregunta. Es que, doctora, nosotros cuando estamos haciendo en los días de hoy prótesis cerámicas, estamos teniendo una grande tendencia a hacer las prótesis segmentadas. O sea, cuando hacemos cerámicas, evitamos una herradura. Evitamos una prótesis de arco total con zirconio y cerámica. ¿Por qué evitamos esto? Porque tenemos mucho miedo en caso si pierda un implante, se pierde todo. Cuando hacemos prótesis híbridas, por el tema de caso de pérdida de uno de los implantes, las híbridas, los costes de rehacerlas son más accesibles. Hacemos arcos totales con las infraestructuras todas ferrolizadas. Pero cuando hacemos cerámicas, preferencialmente tentamos a colocar como 3 segmentos. En casos que tuvimos problemas, al final fue más simpático, así diría, porque en caso de cambio no se sufre tanto. Entonces es muy interesante porque yo puedo usar tu pregunta para hablar acerca de esto. Evitamos Allen 4 cerámico por el tema de que si caso se pega algo se pierde mucha cosa. Entonces siempre que hacemos Allen 4, preferencialmente lo hacemos metaloplástico.
Y cuando hacemos cerámica, segmentamos y hacemos como 3 fijas. Bueno, la pregunta del doctor, la doctora Lina Benavides. Doctor, ¿recomienda usted en paciente dental superior como mínimo 6 implantes? Bueno, doctora, bueno, yo imagino que ya esta pregunta iría a venir. Sí, como puede haber de las respuestas que yo hice, efectivamente cuando hacemos maxilas acá en INAPEL, preferimos las hacerlas con el mínimo de 6. Las mandíbulas, como decía, son aceptables 4, pero las maxilas, por el tema que tenemos más potencial de pérdida, tenemos un cierto recelo de all-on-4 maxila. ¿Es posible? Sí lo es, pero no es nuestra última opción. Solamente hacemos all-on-4 en los casos a donde no hay hueso. La pérdida fue tan grande, pero tan grande, que no hay hueso remaneciente para colocar más implantes. Si hay hueso remaneciente para colocar más implantes, preferimos trabajar con all-on-5 o all-on-6, ¿ok? La pregunta número 6 del doctor Daniel. ¿Podemos ganar dimensión horizontal en el maxila con un injerto de hueso en bloque? Sí, doctor. Y está cierto, ¿ah? Podemos ganar hueso horizontalmente, pero no verticalmente. Podemos ganar soporte de labios con injerto de hueso en bloque o con biomateriales. Es que en los días de hoy existen como scaffolds. Yo desafortunadamente no sé los nombres en castellano, pero scaffolds son como bloques de biomateriales que nos ayudan a ganar hueso horizontalmente. Pero cuidado, ¿eh? Cuando hacemos hueso en bloque biomaterial, hacemos para tener soporte de labios, pero nunca instalamos los implantes en este bloque de biomaterial. Los implantes tienen que ser instalados en el hueso basal o el hueso original de nuestros pacientes. Aquí, así que se puede sí ganar injerto, ganar dimensión horizontal, soporte de labios con injertos, pero si salen con biomaterial, eviten colocar implantes en estos. Coloquen los implantes posicionados en el hueso remanescente. La pregunta número 7 del doctor Josué. Si podría utilizar la misma técnica para hemiarcadas o solo aplica para arcadas completas. Bueno, doctor, la técnica del guía multifuncional se utiliza, esto en parciales no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque al final tenemos que hacer un registro de mordida intercruzal. Si hacen prótesis parciales, el guía tenía que apoyar en los dientes. Si se apoya en los dientes, no tenemos un registro de mordida postoperatorio. Cuando hacemos prótesis parciales, no hacemos, podemos hacer sí un guía para posicionar implantes, es un guía convencional, un guía cirúrgico, pero al final hacemos una impresión y hacemos registros de mordida convencionales. Así que no usamos estas técnicas para hemiarcadas. La pregunta 8 del doctor Daniel Valquez. Se me cortó o audio, por favor, ¿podría decirme cuántos implantes sería ideal para colocar en maxila superior y mandíbula? Si quiero hacer una incompleta implanta soportada. ¿Y cuántos implantes mucosoportada? Bueno, doctor, cuando hacemos híbridas de mandíbula, 4 a 5 implantes. Nosotros acá en INAPEL hacemos más rutinariamente 5. Pero 4 es aceptable, no tenemos un problema. Si por ejemplo acá, si no tenemos espacios para 5, usamos 4. Y respetamos y acreditamos en la tendencia de utilizar 4 implantes. Entonces 4 o 5 en mandíbula va bien. En maxila, desde 4 hasta 8. 6 a 8 implantes con una prótesis cerámica. 6
hasta 4 metaroplástica. Pero nosotros acá en ILAPEL raramente hacemos 4 en maxila. Rutinariamente hacemos 5 o 6 para las híbridas de maxila. Solo hacemos 4 como última opción. En los casos a donde los pacientes perdió tanto hueso, pero tanto hueso, que no hay más donde se colocar más que 4 implantes. ¿Ok? Entonces solo en casos limítrofes que usamos 4. Pero siempre los implantes distales en posición de canino, disculpa, los implantes distales en posición de segundo pre o primero molar, y los implantes anteriores en posición de caninos o laterales. En prótesis maxilares no hacemos los segundos molares en cantilever. Terminamos en el primero molar. Entonces la posición ideal, anteriores en canino, en laterales, posteriores en primero molares. Y caso no hay hueso, anteriores en caninos, posteriores hasta el máximo segundo pre. Ahora, la pregunta de doctor Jorge Enrique Escoto, que me pregunta, tengo un paciente que sufrió de un trauma anterior, hace 2 años, y al rehabilitar el implante que está firme, le duele la cara del trauma de su del lado de su trauma. Es común esto. Gracias por los elogios por la charla, doctor. Bueno, no me parece mucho común este paciente tener este trauma, este dolor en el lado traumatizado. Mi sugerencia sería hacerla un TAC, una tomografía, para mirar si puede tener no sé, alguna fractura que no se consolidó con un tejido blando fibrosado, o tal vez una exposición, una fenestración de los implantes. No entiendo, no sabría te explicar, porque me parece que entonces sería interesante hacer un TAC y hacer un análisis de estos implantes que el paciente siente dolor, porque no es común sentir dolor. Tendría que se analizar, y te sugiero hacer el análisis en TAC y hacer periapicales en cada 6 meses al menos, para mirar si hay una piedra ósea en progresión de este implante que se siente dolor. Porque si hay una piedra ósea en progresión, tendría que se cambiar este implante del lado traumatizado, porque no es común esto. Algo está pasando y debes analizar. Una cosa que me olvidé de la pregunta del número de implantes es el número mínimo de implantes para los implantes de prótesis mucosoportadas. Mira, doctor, en prótesis mucosoportadas de mandíbula, 2 implantes va muy bien. Mucosoportadas de mandíbulas, 2 implantes va muy bien. Pero mucosoportadas de maxila, 2 implantes, tengo un poco de miedo, porque como decía, en la maxila tenemos más grandes índices de pérdida. Así que en maxila yo creo que 3 a 4 implantes es más interesante. Y ahí tenemos un gran cuestionamiento, es, Sergio, si hace 4 implantes en la maxila, ¿por qué hacerla removible? Porque ya nos hace fija. Y yo concordo, ¿no? Así que si la maxila, al final, la indicación de una sobredentadura, más para en casos de pacientes que tengan necesidad de una cobertura palatina para cerrar una comunicación bucosinusal. Porque normalmente con 4 implantes sí puede hacer una fija, a no ser que los 4 implantes se posicionen anteriormente, más anterior. Y
entonces la distribución de los implantes no permitiría una prótesis fija, implanto retenida implanto retenida e implanto soportada. Y ahí tendría que hacer una prótesis implanto retenida y muco soportada. Entonces es más raro, una sobredentadura de maxila necesitaría entre 3 a 4 implantes para tener una sobrevida mejor, más efectiva, ¿ok? Por eso que al final usamos poco y solo usamos sobredentaduras en maxila, no por el tema de la necesidad de una sobredentadura por la cantidad de implantes, pero sí por la necesidad de un soporte de los labios, ¿ok? Ahora, una pregunta, tengo un presente en trauma. Una pregunta del doctor Eduardo Calderón. Buenos días, ¿en qué pacientes es indicado el implante y en cuáles no? Eduardo, sin embargo, implantes son indicados para casi todos los pacientes. La grande contraindicación que tenemos son en pacientes jóvenes, pacientes que aún siguen en fases de crecimiento craneofacial, o pacientes que están utilizando fármacos que son como fármacos para osteoporosis, que son los bifosfonados. Pero mismo en los pacientes que usan fármacos, a veces podemos indicar los implantes desde que se entendiendo la cantidad de fármacos que se usa. La contraindicación de implantes dentarios son muy pocas. Mismo fumadores hoy en día usamos con seguridad. Pacientes que tienen problemas de salud general, si hacen una buena compensación sistémica, todo bien, funcionan después. Pacientes con problemas psicológicos a veces se contraindica, pero de manera general son casi todos los pacientes que se indican implantes, mismo en diabéticos y cosas así. ¿Okay? Bueno, yo creo que ahora ya fui con todas las preguntas y ahora son como 11:30 en México, creo. Acá en Brasil son como 13:30. Y no sé si seguimos con preguntas y a más o si después la gente puede me contactar por correo también. No hay límites. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a nuestros queridos amigos de Neodent por esta interesante conferencia. Muchas gracias a usted, doctor Sergio Bernardes, por esta interesante conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Brasil. Muchas gracias, Claudia. Y un fuerte abrazo a todos ahí también de México y muchas gracias por el tiempo de todos que acá se quedaron con nosotros. Espero que tengan aprovechado y bueno, sigo en contacto. Lo que es necesario, lo que necesitaren, pueden contactar por correo o a través del equipo de Neodent de toda Latinoamérica, el mundo, porque gracias a Dios tengo muy buenos amigos que trabajan en la compañía conmigo y pueden conectar conmigo por correo en caso de cualquier otra duda. Gracias por el tiempo de todos. Espero que te haya gustado. Muchas gracias y un fuerte abrazo hasta Ilapeo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a nuestros Chao. queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Queridos y queridas